Buenos días a todos, un gusto compartir con ustedes este espacio llamado Sexto Simposio Nacional de Agricultura, que en definitiva hemos definido realizarlo de manera virtual, dado que lo hemos tenido que ir dilatando en el tiempo, y bueno, en definitiva definimos establecer esta estrategia de trabajo para compartir con ustedes información y conceptos relacionados a la forma de hacer agricultura en Uruguay. En esta primera presentación lo que voy a hacer es tratar de poner en un contexto las tres mañanas que vamos a estar compartiendo, tratando de darle un foco y una continuidad al simposio, que en principio no tendremos demasiada oportunidad para discutir, pero bueno, trataremos de poner a disposición de ustedes nuestros propios debates sobre los temas que estamos tratando en este simposio. Para ello vamos a tratar de enmarcar el simposio en la trayectoria reciente del proceso de identificación de la agricultura y plantear de alguna manera la trayectoria imaginada para los próximos años en el esquema agrícola del Uruguay. Los simposios de agricultura son un espacio que el grupo de trabajo interdisciplinario ha generado, en el cual la intención o el objetivo es devolver a la sociedad la información que generamos en cada uno de esos simposios, agregada de la opinión que nosotros elaboramos a partir de esos resultados para caminar hacia un futuro elegido, tratando de guiar el proceso de producción hacia donde nosotros entendemos que debe ir. Es un espacio donde nos involucramos en la discusión de políticas públicas. En simposios anteriores hemos discutido la ley de conservación de suelos, los aspectos relacionados con el manejo y el uso del agua, en fin, temas que hacen a la discusión y a las propuestas de desarrollo de la agricultura en el Uruguay. Hemos puesto el sistema de producción bajo la lupa, tratando de identificar cuáles son los principales problemas, los principales puntos críticos del sistema para elaborar, planificar, diseñar estrategias de manejo que levanten esas limitantes. Hemos reconocido que llegar a ese futuro no alcanza, el horizonte se corre y cada vez que planteamos una nueva estrategia de producir, esa nueva estrategia genera problemas emergentes que a veces nos imaginamos y a veces no, y eso hace necesario implementar e innovar sobre las tecnologías de producción para levantar esas limitantes. Aceptamos el desafío de discutir y opinar sobre temas polémicos, por ejemplo, cuando discutimos sobre el rol de los cultivos transgénicos, sus aportes, sus riesgos, los principales problemas para la agricultura del Uruguay. Y en el último simposio pusimos en el escenario el aporte que, desde nuestro punto de vista, hacen los programas de posgrado de la Facultad de Agronomía al desarrollo de sistemas de agrícola en el sentido de lo que nosotros estamos pensando. El foco de este simposio y de los anteriores está enmarcado en lo que hoy se define en el plan de estudio de la Facultad de Agronomía, en la carrera de Ingeniería Agronómica, que es diagnosticar, analizar y proponer soluciones innovadoras e integrales para los agroecosistemas, asumiendo que nosotros manejamos como ingenieros agrónomos los sistemas de producción inmersos en un agroecosistema definido, y que nuestro foco tiene que ser no solo lo que está pasando hoy, sino tener una mirada de mediano y de largo plazo que permita darle sustentabilidad a los sistemas de producción que nosotros manejamos. Y es nuestra responsabilidad como agrónomos manejar esos sistemas en la dirección que tenemos. Para ello, nuestra visión del sistema agrícola es definirlo como si fuera una fábrica de producir alimentos, que tiene la característica de estar dispersa en toda la región agrícola. Esto ya lo vimos en un simposio anterior. Esta fábrica de producir alimentos tiene materia prima, que son la radiación, el anhídrido carbónico, el agua de lluvia o la de riego, los nutrientes que provee el suelo y todos los otros insumos que nosotros agregamos a la producción agrícola. Esos son los insumos que tiene esta fábrica de producir alimentos, que genera, por supuesto, producción de grano,
pero que esos granos son nada más que el envase donde nosotros exportamos los nutrientes, el carbono y el agua que utilizamos en el proceso de producción. Entonces esta fábrica tiene insumo y tiene productos, y como todas las fábricas, tienen sus emisiones. Esas emisiones las podemos medir en anhídrido carbónico, en metano, en óxido nitroso, gases que tienen hoy un impacto muy relevante en lo que es el cambio climático, definiendo lo que es el calentamiento global, y que reconocer que nuestra fábrica de producir alimentos genera estas emisiones es un aspecto importante en el diseño de las políticas de desarrollo de la agricultura. Que también tiene efluentes, como toda fábrica tiene efluentes, y esos efluentes nosotros los medimos como suelo erosión perdido por erosión, y junto con ellos los nutrientes y los agroquímicos que se van con el agua de escurrimiento, con el suelo que se arrastra con esa agua, y que define la contaminación del agua que hemos tratado de discutir en uno de los simposios de los últimos simposios. A su vez, esta fábrica tiene gente que trabaja en esa fábrica, y gente que vive en torno a esa fábrica y que interactúa con esa fábrica, y que por tanto también valora positiva o negativamente lo que producimos y la forma que producimos. Esta visión de la fábrica de producir alimentos es la que nosotros pretendemos llevar adelante y poner en discusión en este simposio, atendiendo a algunos problemas específicos, algunos temas específicos, ya que otros no los vamos a tratar o ya los tratamos en simposios anteriores. El proceso de intensificación de la agricultura en los últimos años supone producir más por unidad de recurso, minimizando el impacto que la producción de alimentos tiene sobre el ambiente. Para lograr esto es necesario incrementar la precisión con la que se usan los insumos, definir exactamente qué ingresa a esa fábrica para producir lo que queremos, reduciendo en el proceso todas las ineficiencias que puedan generar pérdidas y que generen, por ejemplo, los efluentes o las emisiones no deseadas. Y para ello requiere un enfoque holístico del sistema de producción, que defina distintas escalas, mirar cada uno de los procesos que conforman la cadena de producción, mirando, por ejemplo, cada potrero, pero no mirando solamente una estación de crecimiento, sino el conjunto del sistema de producción, no solamente en un año o en un semestre, sino a lo largo de varias décadas, de manera de poder evaluar los impactos que estamos generando a mediano y a largo plazo. Entonces, el diseño de un sistema de producción que requiere esa mirada holística necesita tiempo para entender cómo funciona y tiempo para modificar la dirección que nosotros queremos. Y el camino de intensificación implementado en el pasado reciente ha intentado borrar los problemas que el propio sistema genera incorporando un subsidio de energía. El subsidio de energía son más insumos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, más insumos para producir en esa fábrica, que si no lo hacemos eficientemente, lo que empezamos a generar son mayores pérdidas, mayores efluentes, mayores emisiones. Veamos un ejemplo de esto. En este caso lo que vemos es el impacto que tiene conservar o no la calidad del suelo sobre el nivel de producción y la cantidad de insumos necesaria para generar ese nivel de producción. Entonces, en esta figura lo que mostramos es el rendimiento de trigo contra el suministro de nitrógeno conformado por lo que aporta el suelo más lo que podemos agregar como fertilizante. Miremos dos momentos de dos espacios de esta relación. El primero, cuando estamos mirando solamente lo que aporta el suelo. Entonces, mientras que en la línea superior estamos mirando un suelo no degradado, en la línea inferior vemos el mismo suelo degradado por el manejo previo. Como podemos ver, el rendimiento sin fertilizante del suelo degradado contra el rendimiento con fertilizante del suelo no degradado. Hay una brecha definida por la calidad del suelo. Esa brecha definida por calidad del suelo tiene dos componentes. Uno tiene que ver con el suministro. Un suelo no degradado suministra más nutrientes, más agua. En este caso, explican 1 tonelada de rendimiento de trigo diferente entre una situación y otra. Pero cuando miramos la misma cantidad de nutrientes, en este caso agregando fertilizantes para equiparar la cantidad de nutrientes agregados, seguimos teniendo una diferencia que la vamos a explicar por eficiencia de uso de los nutrientes, en este caso suministrados por el suelo. En este ejemplo, 1,2 toneladas de
rendimiento de trigo. Quiere decir que la calidad del suelo afecta la eficiencia de uso del suministro del suelo, explicando el 50% de la respuesta. El 50% de la diferencia de rendimiento de un suelo degradado contra no degradado es el cambio en la eficiencia de uso de lo que suministra el suelo. Y eso es un impacto relevante a la hora de definir cómo usamos los recursos y cuántos recursos necesitamos para producirlos. Veamos el otro extremo, cuando agregamos suficiente cantidad de insumos como para levantar la limitante, en este caso nuevamente la línea superior es el suelo no degradado y la inferior el suelo degradado, y miremos ya cuando somos capaces de suministrar por suelo más fertilizante 250 kilos de nitrógeno. Esta diferencia con 250 kilos de nitrógeno es una diferencia en eficiencia de uso del nitrógeno suministrado por el suelo y el fertilizante que explica el 44% de las respuestas, el 44% de la diferencia, aún suministrando una alta cantidad de nutrientes. Quiere decir que en esta estrategia de conservar o no conservar, lo que estamos definiendo es la cantidad de insumos necesaria para producir el mismo rendimiento. Veamos otro ejemplo, no a través de modificar la oferta de un mismo suelo, sino a través de modificar la demanda a través de la elección de un cultivar. En este caso lo que vemos es la frontera de rendimiento de trigo, definido como modernos en los puntos verdes y los antiguos en los puntos rojos, para distintos niveles de oferta climática. En la izquierda están los años no favorables para la producción de trigo y en la derecha los más favorables. Y como vemos no se ve una clara interacción entre la edad del cultivar y la característica climática del año. Lo que sí vemos es un escalón de producción definido por la elección del cultivar. Ese escalón de producción lo cuantificamos en torno a las 2 toneladas, a los 2.000 kilos por hectárea, y es un 30% del rendimiento máximo alcanzado en este estudio. Quiere decir que estamos levantando la demanda en 2 toneladas. Esa demanda incrementada por rendimiento requiere una demanda incremental de nitrógeno absorbido en torno a los 60 kilos. Se necesitan 60 kilos más de nitrógeno, producto del incremento en el potencial de producción de cultivares nuevos con relación a los cultivares más viejos. Y si consideramos, además del rendimiento, la proteína, la estimación de la necesidad de nitrógeno incremental estaría en torno a los 80 kilos, manteniendo la eficiencia del uso. Quiere decir que por el lado de la demanda, también incrementamos las necesidades de nutrientes, y por eso el primer bloque de la mañana de hoy va a estar centrado en la nutrición de cultivos como el centro de la discusión. Cambió la oferta y cambió la demanda de nutrientes. ¿Cómo resolvemos este problema? Si la eficiencia de uso de nitrógeno se mantiene, el aumento, la cantidad de nitrógeno que no se exporta es el resultado lógico. Por tanto, tenemos un problema para resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Tirando fertilizantes para que los cultivos se nutran? ¿O tratando de acoplar la oferta y la demanda no solo en cantidad, sino en número? ¿Sí? Este va a ser el foco de la discusión de la mañana de hoy. El segundo punto que vamos a tratar sería tomado por este ejemplo 3, en el cual lo que cuantificamos es que el propio diseño del sistema de producción genera sus propios problemas. En este caso lo que se muestra es el balance de carbono de distintos sistemas de producción, de productores vinculados al movimiento CREA, en el cual en la línea azul se muestra la probabilidad de cumplir con un balance determinado, y lo que podemos ver que en el 50% de los casos el balance de carbono fue negativo en este. Y en otro 50% de los casos el balance de carbono estuvo por arriba de 0. En la línea gris, al balance de entrada y salida de carbono se le suma cuánto se va con erosión. Y lo que vemos es que la erosión nos está costando un incremento en el balance negativo que hace que la mayoría de los predios tengan un problema asociado a las pérdidas por erosión, además de las pérdidas por producción. Por tanto, la diferencia entre estas dos líneas, está marcada acá en esta flechita roja, es posible resolverla a través del rediseño del sistema de rotación, a través de producir más residuos, mayor ingreso de carbono, y cubrir el suelo, menor salida de carbono por erosión.
la solución mágica a este problema se llamó cultivos de cobertura. Y como está implementado por ley o por convencimiento, la discusión de la segunda mañana va a ser de cultivo de cobertura, asumido, concepto ya manejado claramente, a cultivo de servicio, en que el cambio de este concepto implica que además de la cobertura, lo que sembramos agrega otros servicios ecosistémicos que tenemos que valorar, que podemos valorar, y que harán más fácil el desarrollo de estas estrategias. Los mercados siempre pagaron por el grano, y no pagan por cómo produjeron, o no pagaron por cómo se produjeron. En ese escenario, el costo de degradación del suelo lo paga el productor, ya lo vimos. Un suelo degradado tiene menor rendimiento o para lograr el mismo rendimiento más insumo. Y localmente se paga como polución del ambiente. Más emisiones, más efluentes, porque tenemos que agregar más nutrientes y sacamos la misma cantidad de grano o de productos de esa fábrica. Pero bueno, afortunadamente esto está cambiando y el desafío es capitalizando, valorando la forma de producción. Ese es el desafío grande que nos planteamos para la tercera mañana de discusión de este simposio. La discusión viene desde un esquema de revolución verde, donde la apuesta fue romper las inequidades mundiales de acceso a la comida produciendo más, a la primavera silenciosa, ese esquema de que la forma como estamos produciendo afecta no solo la cantidad de lo que se produce, sino que tiene un efecto, un impacto sobre el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando, que no podemos obviar si ya tenemos una mirada de mediano o de largo plazo. Por tanto, la trayectoria imaginada, que es el otro desafío de este simposio, es poder implementar sistemas de cultivo que los podamos calificar como sostenibles. Y esta idea, que la podemos discutir en la agricultura, pero que la vemos todos los días planteadas en la propaganda, en los eslogans, en los discursos, claramente lo podemos ver en distintas opciones donde todo se plantea que es sostenible y amigable para el medio ambiente. Lo vemos en todos lados. La pregunta es ¿por qué no la fábrica de producir alimentos? ¿Por qué la fábrica de producir alimentos no puede ser también sostenible y vender ese concepto de producción sostenible? Y que podamos certificar el proceso de producción agrícola de la misma manera que se puede certificar un proceso industrial controlado dentro de una fábrica tradicional, por decirlo de alguna manera. Ese es el bloque 3. Tratar de discutir el dilema de productividad y sostenibilidad. ¿Dónde están los puntos de acuerdo y el desacuerdo y cuáles son las estrategias para llevar adelante un esquema, una fábrica de producir alimentos que pueda calificarse como sostenible y amigable con el medio ambiente? Por tanto, como en el día a día el futuro no está en debate, nosotros lo proponemos hacerlo durante 3 mañanas, compartiendo información sobre los temas que hemos elegido para debatir con ustedes, en base a información generada y a ese futuro imaginado o a la trayectoria imaginada para los sistemas de producción. Sin más, entonces, pasamos a dar inicio al bloque 1 para la mañana de hoy. El tema es la nutrición en el centro de los modelos racionales de gestión de los nutrientes.